Vecinos de Peñalolén indignados por la instalación de nuevas antenas de celulares. El alcalde interpuso una denuncia ante la justicia. Con esta foto muy impresionante y aterradora, hablar 15 minutos diarios por celular eleva el riesgo de cáncer cerebral. Lo que es la imagen roja va señalando cómo sube la temperatura de la cara y del cerebro después de 15 minutos hablando por celular. Y eso sería entonces la causa de esta teoría que está siempre dando vueltas y que hay detractores y defensores de que efectivamente hablar por celular produciría a la larga algún tipo de cáncer cerebral. Y bueno, la verdad, a esta altura parece que voy a tener que usar manos libres, ¿no? Parece que porque esta foto es súper elocuente. Desde hoy, a las 7 de la mañana con 7 minutos, las antenas de los celulares siguen dando problemas, siguen dando que hablar en distintas comunas de nuestra ciudad y del país. En Peñalolén está centrado el problema en este minuto. Luis Castillo tiene más antecedentes. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Así es, Pablo, buenos días. Se trata, claro, del vecino que nadie quiere. Son realmente las antenas celulares que donde se instalan en diversas partes del país producen molestia, claro, para los vecinos que se oponen a su construcción. Esta vez la polémica se instala acá en la municipalidad de Peñalolén, precisamente en la población El Progreso, acá en la avenida El Parque, donde se están instalando unas antenas de telefonía celular que por supuesto indignan a los vecinos, también molestan a la municipalidad. De hecho, la crítica que existe de parte de los vecinos es la peligrosidad por el peligro que representan estas antenas, que podrían presentar una amenaza para la salud de las personas. También se dice que estas antenas precisamente ubicadas acá en la avenida del Parque 1190 están sobre un relleno sanitario y también que presentan peligros estas antenas. La principal crítica contra el proceder de la autoridad es que la Subsecretaría de Telecomunicaciones no autoriza antenas, esto sin consultar al municipio, sin consultar la opinión técnica del municipio, y es por eso también que los vecinos se manifiestan y están en contra de estas antenas. De hecho, vamos a hablar con una vecina, ella es la señora Alicia Vera Gajardo, presidenta de la Junta de Vecinos, que nos va a comentar. Señora Alicia, buenos días. ¿Cuál es su sentir frente a esta construcción de antenas? Mucha molestia, represento a los vecinos como presidenta, y la verdad es que estamos muy inquietos porque además de una instalación que no cuenta, digamos, con la aprobación de la parte técnica del terreno, que es, digamos, un peligro que hay latente por terremoto, por todo, también pasa mucha agua en el invierno en este lugar, lo cual también peligran, digamos, los vecinos que quedan al fondo. Ya, lo otro es también que lamentamos mucho porque en este caso ni el alcalde, digamos, como autoridad máxima que nos han dado todo el apoyo como municipio, cuenta también con un respaldo como para prohibir estas instalaciones. Entonces la preocupación de nosotros y el deseo nuestro es ver que exista una ley que regule las instalaciones, ya, porque estamos totalmente desprotegidos. Nosotros, el alcalde no puede hacer más de lo que ha hecho junto a nosotros, ¿Lucho? el municipio. Ahora sí que ese es el malestar. Sí, Luis. Gracias, señora Alicia. Claro, están en pie de guerra junto al alcalde. Estamos, de hecho, con el alcalde Claudio Orrego, quien está junto a los vecinos. Alcalde, muy buenos días. ¿Ustedes se reunieron ayer con la subsecretaría? ¿Tuvieron alguna respuesta referente a este tema? Mira, a ver, más que una respuesta, una disposición. Nosotros le fuimos a plantear ayer tres cosas a la subsecretaría. Primero, que el gobierno le ponga su urgencia al proyecto de ley que está en el Congreso desde el año 2007. Hoy día todas las comunas de Chile, no solamente Peñalolén, estamos desprotegidas frente a la instalación indiscriminada. Esto es realmente la ley de la selva. Las empresas llegan como cuatreros en la noche, instalan la antena, cosa que ningún vecino, ninguna autoridad pueda restringirle. Segundo, les pedimos que nos notifiquen, mientras no se apruebe la nueva ley, que cuando llegue la empresa a solicitarle el permiso, por lo menos le avisen al municipio y nosotros poder negociar. Nosotros en Peñalolén no estamos en pie de guerra contra las antenas ni contra la telefonía celular, sino que estamos en contra de este abuso que se hace de una empresa que llega de noche, que negocia con un solo vecino, le pone dinero sobre la mesa y después instala la antena contra el perjuicio de todos los demás. Nosotros no queremos que las antenas se instalen en zonas residenciales, hemos tenido una política de instalarlas en lugares públicos, pero claro, es distinto negociar con un vecino que puede tener gran necesidad que negociar con el municipio, y por eso reiteramos a la subsecretaría y a las empresas acérquense con el municipio, no sigan
pasar en ese lugar? Mira, este es un lugar donde la misma historia de los vecinos dice que había un relleno que es irregular. Nosotros lo hemos certificado como dirección de obra. Entonces se instala en una casa, en un terreno particular, donde tiene esta situación irregular, pero además en este caso particular ni siquiera cuenta con los mínimos permisos de la Subtel, con cosas que ayer nos confirmaron. Entonces, mira, ya la ley exige poco y nada, y eso no se respetó. Y en este caso particular, además, se instaló de noche, o sea, como un catrero de la noche, los vecinos al día siguiente se levantaron y estaba instalada la antena. Eso no procede, no corresponde, y te reitero, en el caso de nuestra comuna, nosotros hemos tenido una política que ha sido criticada por otros vecinos también, de instalar antenas pero en lugares públicos, no en lugares residenciales. Lamentablemente las empresas saben que es más fácil negociar con un vecino que tiene problemas probablemente económicos que hacerlo con el municipio, que les va a exigir obviamente una compensación adecuada. Sí, alcalde, una pregunta, pero si esta antena, muy buenos días, si esta antena no tiene el permiso de la Subtel, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Puede existir una orden de la Subtel para retirar la antena? ¿Esto debería ser el procedimiento? Mira, en el caso que lo decían ayer los vecinos, esta empresa se instaló la antena sin los permisos correspondientes y sin la notificación, que lo único que se le pide a la dirección de obra, primero debería ser multada y segundo, nosotros esperamos que sea retirada. La gente de la Subtel nos dijo que ellos tienen una unidad territorial para producir negociaciones con las empresas. Nosotros les pedimos que obviamente en este caso esa unidad funcione, pero te reitero, aquí la empresa ha funcionado mal, ellos están conscientes que lo están haciendo irregularmente y por eso les pedimos que se retire. Ahora bien, tenemos otros dos casos en Peñalolén donde lamentablemente las empresas tienen todos los papeles en orden, pero al igual que en esta se instalaron en zonas residenciales y nosotros reiteramos, nosotros no estamos en pie de guerra contra la telefonía celular, seríamos muy hipócritas porque también ocupamos teléfono. Lo que estamos diciendo es que no se instalen en medio de las casas. Esto genera más peleas entre los vecinos, un tremendo temor por los temas de salud involucrados y además ustedes lo pueden ver en las imágenes, oye, un enfriamiento estético a un lugar que es maravilloso como el sector Alto de Peñalolén. Ahora, algunos vecinos de Peñalolén, alcalde, nos dicen que en la propia municipalidad hay antenas y hay varias antenas. ¿Cómo se explica eso entonces si usted dice que se ven feas, si hay problemas a la salud, etcétera? Nosotros, mira, hoy día no tenemos legislación. Lamentablemente la gente sabe en todo Chile que basta con notificar a la dirección de obra y literalmente una empresa legalmente podría instalarla en cualquier lugar. No, yo le digo, ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros que está siendo criticado? Efectivamente, hemos identificado lugares como el municipio, hemos identificado algunas plazas en las cuales en vez de que se instalen las antenas, hemos negociado con la empresa, en vez de que se instalen en medio de las casas, lo hemos llevado a otros lugares públicos. Tal como tú lo dices, eso ha sido criticado por los vecinos, pero yo prefiero tener antenas al lado de la cancha del municipio que tenerla en medio de las casas de los vecinos. Esa ha sido nuestra apuesta, criticada y todo, creemos que es mejor que esto que estamos viendo hoy día, que es la ley de la selva, en que las empresas llegan de noche y se instalan en cualquier lugar entre medio de los vecinos. Perfecto. Le agradecemos, alcalde, entonces, que están acá en pie de guerra con los vecinos que se oponen, claro, a la instalación de estas antenas y que siguen proliferando en sectores residenciales. Ellos están muy molestos por esta situación que se repite, claro, en diversos sectores del país y que despierta la molestia de vecinos en diversos sectores. Polo, Monserrat. Muchas gracias, Luis Castillo, gracias también al alcalde y a los vecinos que se levantaron ahí tempranito para mostrarnos su molestia aquí en Tele13 AM. Buenos días. Sí. Buenos días. Bueno, que es una ciudadanía que comienza a organizarse también, esto no solamente